Imagina por un momento que alguien te revela una verdad que casi nadie menciona. En tu vida podría faltarte una dosis de estoicismo. No como un concepto lejano o académico, sino como una herramienta práctica para los momentos en los que te invade el miedo, la frustración o la tentación de rendirte. El estoicismo nació en la antigua Grecia y se extendió por Roma durante largos siglos. No era una filosofía reservada para intelectuales, la adoptaban por igual esclavos, soldados, comerciantes y nobles. Y lo hacían porque ofrecía algo que pocas corrientes de pensamiento brindaban, ayuda real para navegar las crisis de la vida. Si te gusta aprender sobre la filosofía estoica, te invito a que le des me gusta al video y que te suscribas al canal. De esta manera podremos llegar a más personas. Muchas gracias. Aunque no siempre lo notamos, seguimos rindiendo homenaje a esa tradición cada vez que, al ver a alguien actuar con firmeza y coraje, lo llamamos estoico. Para comprender esta filosofía, es imposible no mencionar a dos de sus más grandes representantes. Uno fue Séneca, el célebre escritor romano y tutor del joven Nerón. Su destino se vio marcado por la brutalidad de su alumno, un gobernante capaz de atrocidades tan extremas que terminó ordenando a Séneca quitarse la vida frente a su familia. El otro es Marco Aurelio, recordado no solo como emperador, sino como un líder sabio y noble. Pasó gran parte de su reinado en las fronteras del imperio, enfrentando pueblos poderosos y guerras interminables. Sin embargo, en medio de ese caos, encontró la calma necesaria para escribir Meditaciones, una obra que aún hoy ilumina a millones de personas. Este viaje por el estoicismo comienza aquí, con ideas nacidas en tiempos turbulentos, pero tan necesarias ahora como lo fueron entonces. Entre los muchos desafíos de la vida, el estoicismo se detiene especialmente en dos. Uno de ellos, quizá el más común hoy, es la ansiedad. Cuando alguien está inquieto, asustado o preocupado, suele encontrarse con un mismo tipo de reacción, un coro de frases vacías destinadas a levantar el ánimo. Personas bien intencionadas repiten, no pasa nada, todo va a salir bien, anímate. Pero para los estoicos, este tipo de consuelo era casi una ofensa. Ellos consideraban que alimentar la esperanza era condenar al alma a un ciclo interminable de ascensos y caídas. La esperanza, decían, embriaga, y luego destruye. No conduce a la calma, sino a la desilusión. Su propuesta era radicalmente distinta. La serenidad, según ellos, nace cuando dejamos de suavizar la realidad y aceptamos su dureza. En vez de ocultarnos lo peor, debemos enfrentarlo mentalmente, reconocer que aquello que tememos podría suceder. Que una enfermedad puede ser grave, que un empleo puede perderse, que el éxito ajeno puede ser inevitable. Este ejercicio no busca hundirnos en la tristeza, sino fortalecernos. Porque al imaginar lo peor con honestidad, descubrimos que incluso así, podríamos resistir. Podríamos seguir adelante. Para los estoicos, la tranquilidad no se alcanza negando las sombras, sino mirándolas de frente. Aun cuando la vida nos muestre su peor cara, los estoicos insistían en algo esencial: podemos resistir. Y no porque la situación sea agradable, sino porque, como recordaba Marco Aurelio, solemos subestimar nuestra propia fortaleza. Somos más capaces de lo que creemos. Nadie pretende que una desgracia sea placentera. Perder un empleo, enfrentar una humillación pública o incluso una injusticia grave puede resultar devastador. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que, incluso en esos escenarios extremos, existe un núcleo interno que permanece intacto. Un espacio desde el cual es posible seguir adelante. Esta filosofía buscaba prepararnos para lo peor, no para hundirnos, sino para demostrarnos que sobrevivir es posible. Que seguimos siendo dueños de nuestra actitud, aunque no de los acontecimientos. En los textos antiguos aparece una idea que hoy entendemos desde otra perspectiva. Los estoicos hablaban de la libertad última del ser humano como una reflexión sobre el control interior. Séneca, por ejemplo, utilizaba metáforas contundentes para ilustrar que, aun en circunstancias opresivas, la mente puede reclamar un espacio de autonomía. Su mensaje, más que una invitación literal, era una afirmación radical sobre la dignidad y la libertad interior frente a cualquier tiranía externa.
El trasfondo sigue siendo el mismo, incluso cuando todo parece derrumbarse, todavía hay algo nuestro que no puede ser arrebatado. Los estoicos creían que la fortaleza interior no aparecía por accidente, sino que debía entrenarse. Y una de sus prácticas más peculiares consistía en enfrentarse, de manera voluntaria, a pequeñas incomodidades que imitaran los peores escenarios posibles. Proponían, por ejemplo, que cada cierto tiempo abandonáramos nuestras comodidades habituales, cambiar la ropa elegante por prendas gastadas, renunciar por un día a una cama suave y dormir en el suelo, o alimentarse únicamente con lo básico, como pan viejo y un sorbo de agua simple. Estos ejercicios no buscaban torturar, sino revelar una verdad poderosa: podemos vivir con mucho menos de lo que creemos. De hecho, Marco Aurelio resumía esta enseñanza con una claridad desarmante al afirmar que quien entiende la vida descubre que casi no necesita bienes materiales para ser feliz. Pero la resiliencia no era el único territorio que los estoicos exploraban. También dedicaron una enorme atención a otro enemigo cotidiano: la ira. Controlar la ira era uno de los grandes desafíos que los estoicos buscaban abordar. Sabían que, en su época, la gente reaccionaba con violencia y temperamento explosivo, pero en vez de recurrir a sermones morales, eligieron un camino poco común: desmontar la ira a través del razonamiento. Para ellos, el enojo no era una característica innata, ni una cuestión de sangre o herencia cultural. No era, así soy yo. La ira, decían, brota de algo mucho más sencillo: una mala comprensión de cómo funciona la vida. Según su visión, nos enfadamos cuando esperamos algo irreal y la realidad nos golpea por sorpresa. No reaccionamos con furia ante cualquier infortunio, sino ante aquello que creemos que no debería ocurrir. El problema, entonces, no es la vida, sino nuestras expectativas. Lo vemos en situaciones cotidianas: nadie grita porque llueve, incluso si la lluvia arruina un plan. ¿Por qué? Porque ya hemos aceptado que la lluvia forma parte del mundo. Hemos aprendido a anticiparla. Los estoicos proponían aplicar esa misma lógica al resto de la existencia. Si entendemos que la vida incluye decepciones, traiciones, injusticias, excesos y comportamientos humanos desagradables, entonces dejarán de sorprendernos, y por lo tanto, dejarán de hacernos estallar. La tranquilidad comienza, según ellos, cuando dejamos de exigir que la vida sea distinta de lo que es. Para los estoicos, la serenidad no dependía de vivir una vida fácil, sino de comprenderla tal como es. Sostenían que, al aceptar la dureza inherente de la existencia, la irritación disminuye. Cuando uno deja de sorprenderse ante las dificultades inevitables, los golpes de la vida pierden parte de su fuerza. La meta del sabio, decían, es alcanzar un estado interior tan estable que nada lo tome desprevenido. No porque ignore las tragedias, sino porque ya contempló su posibilidad y las integró en su visión del mundo. De esa forma, lo inesperado deja de ser un enemigo. Y es justamente en momentos extremos donde esta filosofía revela toda su profundidad. La historia cuenta que, cuando Séneca fue arrestado por orden de Nerón, y los guardias lo arrastraban hacia su destino final, pronunció una reflexión que aún hoy conmueve. En medio del caos, ofreció una frase que encapsula toda la lucidez estoica frente al sufrimiento humano: una aceptación plena de que la vida entera, con todas sus luces y sombras, está atravesada por el dolor, y que comprenderlo es parte de vivir con sabiduría. En ese instante final, mientras el caos envolvía la escena, la familia de Séneca se aferraba a él con desesperación. Paulina y sus hijos, paralizados por el miedo y las lágrimas, buscaban en sus brazos una salvación imposible. Séneca, agotado pero sereno, los miró con una dulzura cansada. Y con una calma que solo alguien formado en la filosofía más dura podía mostrar, pronunció una reflexión que trascendió el momento y los siglos. No lloren solo por un fragmento de la existencia, dijo, porque toda la vida, con sus inevitables dolores, es motivo suficiente para derramar lágrimas. Esa frase, nacida en medio de la tragedia, resume la claridad y profundidad del pensamiento estoico. Una filosofía que, incluso en los episodios más oscuros, nos invita a ver la humanidad tal cual es, y a fortalecernos a partir de esa verdad. Aún hoy, tenemos mucho que aprender de ellos.
Si te ha gustado este video, te invito a que le des me gusta y que te suscribas al canal. De esta forma, ayudaremos a que la sabiduría estoica alcance a más personas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.